Vamos a platicar de lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo cuáles son los escenarios a partir de un ambiente ya tan tenso. Me da mucho gusto que nos acompañen esta mañana Cecilia Soto, diputada del PRD. ¿Qué tal, Cecilia? Gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Recibirla por aquí. Rafael Rojas, ¿qué tal, Rafael? Encantado. Bienvenido, catedrático del CIDE. Muchas gracias. ¿Qué pasa con Venezuela, que llegó a ser un modelo para las izquierdas de América Latina y que todavía sigue para muchos siendo un modelo? ¿Qué les pasó? Para algunas izquierdas. Para algunas izquierdas, claro. Bueno, yo creo que lo que cambió también fue el contexto internacional, que antes era, digamos, el regional que lo rodeaba, que antes era positivo para Venezuela. Es decir, por ejemplo, el PT de Brasil estaba en desacuerdo con muchísimas cosas de lo que hacía tanto Chávez como Maduro, pero sin embargo veían un experimento social, y también venían oportunidades muy importantes de negocios. El petróleo de $150 ayudaba, ¿no? Bueno, eso no tanto para el caso de la relación con Brasil, pero Odebrecht, por ejemplo, construyó el metro de Maracaibo, de Valencia. Hay una denuncia de la SEC, de la Security Exchange Commission en Estados Unidos, sobre corrupción de 2002 a 2007 con el gobierno venezolano, aproximadamente casi $20 millones en sobornos, ¿no? Entonces, era una oportunidad de negocios también para el gobierno de Brasil, para las empresas brasileñas, y eso les hizo tener una actitud condescendiente para ellos. Estaba también la presidenta Kirchner, entonces no estaba Obama, es decir, Cuba en ese sentido todavía era muy importante es decir, no había el descongelamiento con los Estados Unidos, y de este sentido era muy importante tener de aliado a Cuba. Rafael, ¿en algún momento fue viable ese modelo o desde un principio el modelo venezolano estaba destinado a esto? Bueno, el modelo constitucional de 1999 creo que era viable. Es un proyecto que incluye un repertorio de nuevos derechos, de mecanismos de democracia directa, que proponía inicialmente una resistencia a la hegemonía de los Estados Unidos a partir de diversificación de las relaciones internacionales, pero que no necesariamente estaba codificado para desembocar en el autoritarismo. Esto lo comenzamos a ver, la deriva autoritaria del proyecto bolivariano o chavista, la comenzamos a ver, yo creo, sobre todo a mediados de la primera década del siglo XXI, 2005-2006, cuando se introduce la reelección indefinida y cuando Chávez radicaliza su proyecto en términos de lo que él llamó un socialismo del siglo XXI, avanzó en la estatalización, creó una nueva ley de medios, amordazó a la opinión crítica y comenzó la represión realmente. Ahora, nada de lo que sucedió en tiempos de Chávez es equivalente a lo que hemos visto en los últimos años. Maduro es la versión de Chávez corregida y aumentada. Porque Maduro se enfrenta primero a una elección muy competitiva de parte de la oposición bajo la candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Luego se enfrenta a una elección intermedia en la que sufre una derrota en el proceso electoral legislativo y tiene que lidiar con el dilema de una oposición de una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora. Y la manera de lidiar con ese dilema ha sido la que es francamente despótica y autoritaria. Primero comenzó cuestionando la legitimidad de la Asamblea a partir de una disputa en torno a unos diputados de la zona del Amazonas. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia desestimó la demanda de referéndum revocatorio a finales del año pasado. Y lo último que hizo, que ya se inscribe en la vieja tradición de las dictaduras latinoamericanas, es un intento de traspaso, de transferencia del Poder Legislativo al Poder Judicial, es decir, una disolución del Congreso. A ver, el régimen de Maduro dice que hay intervencionismo de parte de América Latina y de Estados Unidos, ahora también de Europa, en los asuntos venezolanos. Y por otro lado, Venezuela acusa sobre todo a América Latina de ser demasiado permisiva, en no respetar en que no se está respetando
afectando la democracia en Venezuela y que los otros países no están haciendo nada, no estamos si contamos a México. ¿Qué opinan ustedes? No, al contrario, yo creo que por fin México tomó una actitud correcta y por fin abandonó una tesis perfecta para principios del siglo XX, pero que no funciona para el siglo actual, ¿no? Que es la cuestión de... La doctrina Estrada, ¿no? Sí, no importa que lo que esté pasando dentro tú no opinas, no, yo creo que es algo muy importante y yo creo que si realmente estamos comprometidos con la democracia, yo saludo la declaración del canciller Videgaray, a lo mejor es porque no sabe, ¿verdad?, que está haciendo, que no aprendió lo suficiente, que hizo algo correcto. Pero yo creo que la deriva autoritaria también comienza cuando cuando Chávez toma la autoridad electoral, cuando toma el Tribunal Superior de Justicia y cuando va creando un poder paralelo, en la medida en que la oposición va ganando gubernaturas y va ganando municipios, dice, perdón, ganaste Caracas, bueno, fíjate que resulta que yo construí una institución que se llama En Defensa de Caracas y a ella le doy el presupuesto. Entonces fue creando una serie de herramientas autoritarias que permiten lo que está sucediendo ahorita. Y ahí es cuando México estuvo callado y América Latina estuvo callado. O sea, a lo mejor se aprendió la lección en ese sentido y se está diciendo algo correcto. Esto no puede suceder. ¿Hacia dónde va Venezuela hoy, que es un país pauperizado? El Fondo Monetario Internacional calcula una inflación del 700%. Hay una crisis humanitaria en ese país. Hay ya violencia en las calles, hay manifestaciones. ¿Hacia dónde van? Bueno, yo creo que en los próximos meses y años tendrá que resolverse de alguna manera la disputa entre los poderes en Venezuela y el gran desafío a la legitimidad de Maduro que está planteando el pueblo venezolano en las calles. Yo creo que esa demanda va a crecer tanto la demanda en términos de manifestación popular. Ayer hablaban de 2 millones de personas, sí, en un país que tiene 30 millones, sí, de habitantes, es un porcentaje... Y hay páginas en internet que han hablado de entre 4 y 6 millones de manifestantes. Estamos hablando más del 10%, sí, de la población. Los sondeos que se están haciendo independientes, incluso relativamente independientes, cercanos a organismos gubernamentales, están planteando ya claramente una mayoría de la población venezolana a favor de una remoción de Maduro o de un proceso de cambio más acelerado, incluyendo retomar el referéndum revocatorio o adelantar las elecciones, ¿verdad? Ahora, todo esto está muy ligado con lo que decía Ana Paula, con el escenario internacional. Y yo creo que en efecto se ha producido un giro muy interesante, tanto en la región y a nivel en la comunidad internacional, de plantear la preocupación, ¿verdad?, por la crisis que está viviendo Venezuela, que puede derivar fácilmente o ya está derivando en una crisis humanitaria por desabastecimiento o por violencia, como tú señalabas, ¿verdad? Una violencia que cuesta, mientras más manifestaciones populares haya, más riesgos de violencia y más casos de violencia se reportarán. Y entonces eso involucra a la comunidad internacional. Pero lo que me parece muy claro es que la comunidad internacional, especialmente en la región, en las Américas, se subordine en este aspecto al mandato de la OEA. Porque lo que propone la OEA en ningún modo se puede traducir en forma de intervención militar. Es únicamente un llamado a una solución pacífica, política, interna. Y eso me parece muy importante en este momento. Habla de militar y ahí el tema del ejército en Venezuela. ¿Por qué apoyan a Maduro? Bueno, no sabemos qué tan... Es decir, hubo una demostración, digamos, de apoyo, pero yo creo que hay una división muy importante, incluso en el ejército. Ya hubo algunos generales que han salido del gobierno y que han huido, que están exiliados, y está la disidencia de la Procuradora General, sí, ¿no? de Luisa Ortega. Sí. Entonces yo creo que lo que hay es un espérame tantito, a ver cómo arreglamos las cosas. ¿Cuánto ha durado ese espérame tantito? Parece como que ya no puede durar más la situación y sigue durando en Venezuela más. Y sigue. También creo que tiene mucho que ver el tema de los cubanos, ¿no? Es decir, mientras el régimen le pudiera servir a Cuba, pues entonces lo apoyan. Pero yo creo que ahorita parece un régimen completamente inviable. Comentábamos hace un momento, no solamente hay un consenso en la región completamente, bueno, casi completamente adverso, están los caribeños, Ecuador y Bolivia todavía apoyando, y Raúl Castro ayer hizo una declaración hablando de injerencismo.
pero comentábamos hace poco, Noam Chomsky, este gran ícono de la izquierda, hizo una declaración en Democracy Now! Planteando que los gobiernos de izquierda en América Latina habían fallado en construir economías sustentables y que Venezuela era un desastre, desastre donde dijo hay violencia, corrupción y una economía que no es sostenible. Entonces, sí, Chomsky, la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos, LASA, que ha sido siempre una institución que reúne a la izquierda, en términos latinoamericanos de la región. O sea, el posicionamiento frente a la crisis venezolana se ha movido, ¿verdad?, en todo el espectro político de la región. Por ejemplo, la posición del gobierno de Uruguay me parece que es fundamental, poniéndole un alto a la retórica esta llena de insultos de Maduro, de la canciller Delcy Rodríguez, que identifican cualquier tipo de inquietud por el autoritarismo venezolano con el intervencionismo, con la injerencia, con el golpismo, ¿no? Bien. Yo les agradezco mucho a los dos que nos acompañan esta mañana para platicar de este tema.